Listo, Andrei, puedes comenzar a grabar. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy, pues gracias por su participación. Seguimos con esta primera jornada de clases magistrales de gestión de proyectos. Pues esto tiene como propósito ofrecer y además poner a su alcance para que logremos ese desarrollo profesional y llevarlo a un nivel mucho más relevante. Sin embargo, estas clases magistrales tienen también una finalidad un poco más transformadora. Y es por eso que queremos tomarnos unos minutos para comentar un poco qué estamos haciendo, cuál es el objetivo real de estas clases magistrales. UDO Alumni Foundation, este grupo de que somos egresados de la Universidad de Oriente, inicialmente ingenieros químicos, y entendiendo esa problemática que afecta a nuestra alma mater, pero mucho más allá de la situación crítica de la infraestructura, la inseguridad e incluso de las carencias de recursos o asignaciones económicas por parte del Estado, pues hemos entendido que la situación está complicada y hasta la precariedad la enfrentan inclusive nuestros profesores. Esos profesores, quienes a pesar de no recibir un salario realmente justo, mantienen inclusive su vocación muy firme de formar profesionales de alta calidad. Es por esta razón que nosotros, unidos a través de este gran proyecto denominado UDO Alumni Foundation, Fundación de Egresados de la Universidad de Oriente en el Exterior, ha organizado, pues, un conjunto con Acadia Group, la primera jornada de clases magistrales en gestión de proyectos. El objetivo específico de esta jornada es generar los recursos necesarios, que consiste en proveer en la medida de lo posible la tecnología necesaria para pues, que estos profesores tengan la oportunidad de continuar dando sus clases en modalidad virtual y permitiendo que los alumnos concluyan la carrera. El propósito de UDO Alumni Foundation en general pues, es conectar a esa comunidad de egresados en el mundo, promoviendo actividades de desarrollo profesional y destinar estos recursos a partir de esas actividades al auspicio de tecnologías que promuevan a un mejor desarrollo académico de investigación dentro de la Universidad de Oriente y que le permita seguir formando esos profesores de calidad. Tres palabras claves de UDO Alumni Foundation: conectar, desarrollar habilidades en las personas y auspiciar el uso de la tecnología para aquellos profesores que aún no estén tal vez dentro de este rango, pues incluirlos para que para que ese conocimiento pueda llegar más allá de las fronteras geográficas. El día de hoy, pues tenemos a un excelente ponente, como siempre, ponentes de alto nivel. El día de hoy, pues está con nosotros Andrei Núñez y un nutrido currículo en el cual, pues vamos a permitirnos leer antes de empezar la ponencia. Andrei, pues ingeniero químico, gerente de operaciones en CSF, consultoría en seguridad funcional, egresado de la Universidad de Oriente, por lo tanto, pues siente de primera mano lo que es ayudar a la Universidad de Oriente. Ingeniero químico, además con maestría en gerencia en seguridad y confiabilidad industrial, certificación como PHA Líder y certificación TVSUD, como pues profesional en seguridad funcional. Tiene más de 16 años de experiencia en el desarrollo de análisis de peligros y riesgos a través de las metodologías HAZOP, WHAT-IF, APP, HACID, OT, LOPA, análisis cuantitativo de riesgos, evaluación de ubicación de edificaciones, cálculos de consecuencias, Fire and Explosion Assessments, evaluación de sistemas contra incendios, elaboración de planes y respuestas de emergencia, revisión de seguridad, es líder de operaciones y líder de seguridad en paradas de planta, experiencia en operación y control de procesos, revisión de documentos de ingeniería, planificación y gestión de presupuestos. También es coordinador de proyectos y administrador de contratos. No nos queda más que agradecer al ingeniero Andrei Núñez por esa participación en este evento y ser parte, así como ustedes, fundamental de este gran proyecto en pro de nuestra alma mater. Con ustedes, pues Andrei va a estar el día de hoy y permito entonces los micrófonos, las cámaras y el espacio es tuyo, Andrei, para que nos complazca, para que puedas el día de hoy compartir este conocimiento que nos traes acerca de identificación y análisis de riesgos en proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Qué gran placer estar hoy con ustedes, estar aportando ese granito de arena para esta noble gestión, este noble proyecto que esperemos sea todo un éxito.
Bien, vamos a entrar un poco en materia. Hoy estaremos dando una introducción básicamente de lo que son todos esos estudios de riesgo que nos permiten A ver, identificar los André, ¿hay peligros. algún detalle técnico? Te escuchamos, ¿Sí? ¿Me escuchan? te escuchamos por acá. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escucho bien. Perfecto. Por aquí, ¿Tú estás perfecto. pasando los slides? No, todavía no ha iniciado. Estoy dando la Ok, ok, presentación. Adelante. perfecto. Ok, bien, entonces vamos a hacer una introducción a lo que son las identificaciones de peligro y análisis de riesgo de proyectos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar en estos minutos que estaremos el día de hoy en esta actividad? Bueno, primero vamos a dar una pequeña presentación, además de la que nos dio David referente a mi experiencia, también referido a quiénes somos nosotros. André, no te escucho por acá. ¿Me confirman Jorvi o me confirma Ali si me escuchan, por favor? Sí, sí, yo te escucho perfecto por aquí. Todo fuerte y claro por aquí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, queremos una pequeña presentación. Me avisan, por favor, si no se escuchan, en algún momento no se escuchan, me lo hacen saber para retroceder. Vamos a hablar un poquito de la filosofía de diseño seguro. Si estamos hablando de proyectos, pues obviamente tenemos que considerar todos los preceptos, todo lo que nos dice o nos refiere a la filosofía de diseño seguro. Y vamos a adentrarnos entonces en los estudios de riesgo, esos estudios que nos permiten identificar los peligros, hacer los análisis de riesgo, hacer las evaluaciones de peligros y riesgo en cualquier instalación que maneja materiales peligrosos. Durante el ciclo de vida de un proyecto, vamos a identificar dónde está la oportunidad de la reducción del riesgo en los proyectos o en el ciclo de vida de ese proyecto. Vamos a ver qué estudios se deberían estar aplicando en cada una de las fases de un proyecto, los estudios de riesgos más comunes y los vamos a estar definiendo para finalmente indicar por qué son importantes esos estudios de riesgo, qué es lo que estamos haciendo mal cuando estamos ejecutando un proyecto y evidentemente daremos algunas claves del éxito para que estos estudios puedan ser llevados a cabo de manera satisfactoria y que el proyecto tenga realmente una oportunidad de mejora para garantizar unas instalaciones seguras. Eso es lo que queremos hacer en estos minutos. Esperemos que nos dé tiempo suficiente para dar toda esta información a todos ustedes. Primero, bueno, nosotros rápidamente, como lo indicó David, yo soy gerente de operaciones de CSF, Consultoría en Seguridad Funcional. Somos una empresa, como su nombre lo dice, que damos consultoría, estudios de seguridad funcional y en el área de seguridad de procesos, básicamente, para la industria petrolera, petroquímica y de manufactura. Y una de las cosas que nos destaca en este mundo de consultoría es que todo nuestro personal está certificado en cada una de las áreas que hace vida dentro de la organización, que somos una empresa o la única empresa en Latinoamérica que está o tiene un sistema de gestión de seguridad funcional certificado conforme a lo que dice la normativa, y más adelante seguramente ustedes buscarán quizás si la curiosidad se despierta respecto a los estudios de seguridad funcional, van a ver que hay unas normativas muy específicas sobre eso y una de ellas es la IS 61511. Además de eso, nosotros creamos herramientas para poder desarrollar nuestros propios estudios, para poder desarrollar nuestros propios cálculos en los estudios de riesgo, y pues tenemos una experiencia, una altísima experiencia en el desarrollo de proyectos o en el desarrollo de estudios en muchísimos proyectos. Nosotros nos focalizamos en 5 pilares de negocios. La primera es en los estudios, en la ejecución de estudios de análisis y identificación de peligros y riesgos. Hacemos todo tipo de estudios de ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad. También hacemos o desarrollamos evaluaciones para sistemas de detección de fuego y gas. Nos adentramos muchísimo con el tema de ciberseguridad. Ya tenemos personal certificado haciendo estudios y proyectos en diferentes países para poder ejecutar las medidas de prevención y de mitigación en cuanto a lo que son los peligros por ciberseguridad, y pues desarrollamos muchos estudios especiales adicionales que lo amarramos
o lo moldeamos a las necesidades del cliente, a lo que realmente necesita el cliente. Hacemos estudios de alarm management, perdón, hacemos estudios de seguridad o de gestión. Podemos identificar brechas en cuanto a lo que es la gestión de seguridad de procesos, etcétera. Y pues tenemos muchos planes, muchos programas de formación que se han convertido hoy día en diplomados, que son avalados principalmente por una universidad del país, acá en Venezuela, la Universidad Metropolitana, uno de ellos avalado por Rixnology como un programa de formación para certificar a las personas en el área de seguridad funcional, una de las preguntas que me hacía David el día de la entrevista. Y también somos miembros de CPD Certification Service, que es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, está ubicada en Reino Unido, que certifica las horas que nosotros damos o impartimos en la parte académica. Eso somos nosotros. Somos CSF Consultoría de Seguridad Funcional y una pequeña introducción de quiénes somos. Perfecto. Entrando en materia, entonces, hablemos un poco de filosofía de diseño seguro y cómo nosotros, o qué queremos hacer, mejor dicho, cuando estamos hablando de un diseño seguro. Cuando estamos diseñando una instalación que maneja un material peligroso, llámese por sus propiedades físicas o por sus propiedades químicas, el material puede ser peligroso. El agua no es peligrosa, pero a ciertas condiciones, ciertas propiedades físicas, puede convertirse en un material peligroso. Entonces, ¿qué queremos siempre hacer o qué es lo que nos dice la filosofía de diseño seguro? Que desde que iniciamos la intención o la necesidad de crear un proyecto, debemos pensar siempre en eliminar los peligros. Eso es lo primero que nosotros debemos pensar. Pero evidentemente hay muchos peligros en nuestros procesos que no se pueden eliminar. Si estamos en una refinería y lo que queremos es justamente transformar ese crudo en otros productos derivados, pues evidentemente no podemos eliminar nuestro material peligroso. Y como no podemos eliminar ese material peligroso en específico, porque es el que vamos a utilizar en nuestros procesos, pues tendremos que aplicar algunas medidas o algunas técnicas que nos permitan reducir los riesgos que genera ese manejo del material peligroso. Y además de eso, además de lograr la reducción sistemática, la reducción cuantitativa también de los riesgos que puedan generar un material peligroso, un escenario, unas variables de proceso, debemos entonces garantizar de que esa reducción de riesgos se haga a través de ciertos controles que nos permitan entonces mantener la tolerancia del riesgo de nuestro proyecto en los niveles que la organización ha considerado aceptables para poder mantener operativas sus instalaciones. Luego de eso hablemos entonces cuáles son esos principios, cómo nosotros logramos hacer cada una de esas opciones que les indiqué, cómo eliminamos los peligros, cómo reducimos los riesgos y cómo controlamos los riesgos. La filosofía de diseño seguro nos habla de tres enfoques, nos dan unos principios o tres enfoques que nosotros o donde nosotros nos podemos apoyar para poder hacer el diseño de las instalaciones. Una de ellas es visualizar cuáles son los criterios de diseños o desarrollar los diseños en base a ciertos criterios de diseño. Hay unos criterios asociados a unas estrategias gerenciales que nos permiten entonces definir o dar prioridad a ciertos elementos para poder diseñar cada una de nuestras instalaciones, ya sea por fase, ya sea por tipo de materiales peligrosos, etcétera, y algunos otros criterios que están relacionados con los enfoques de diseño seguro, que sí es específicamente a la posibilidad técnica de poder eliminar cada uno de los materiales peligrosos que tenemos, la posibilidad de eliminar esos variables de operación que pudieran ser peligrosas para, no solamente para las personas, sino que pudiera ser también peligroso para el ambiente o generar algún problema de producción, etcétera. Poder lograr aplicar esos factores o esas consideraciones, como lo son la sustitución de esos materiales peligrosos. Un ejemplo muy clásico es no utilizar aceite caliente
para un intercambio de calor, sino quizás utilizar vapor. El aceite caliente, los dos materiales son peligrosos, pero pudiéramos colocar en la balanza qué es lo que menos me pudiera estar impactando en caso de que exista una pérdida de contención. Puede impactar menos el vapor o puede impactar menos el aceite caliente. Entonces, ciertas consideraciones se toman en cuenta en estos enfoques para hacer los diseños que nos permiten minimizar o en algunos casos eliminar y en otros casos minimizar los riesgos a través de la sustitución o la reducción de inventarios, que puede ser otra de las alternativas que se utilicen. No queremos nosotros tener un patio de tanque, por ejemplo, con equipos de almacenamiento de 1 millón de barriles de crudo. Imagínense tener o tratar de controlar un incendio en un tanque de esta capacidad es bastante difícil y pensar en unos tanques mucho más pequeños pues sería más práctico poder manejar alguna situación en estas instalaciones. Otro de los principios de diseño seguro es diseñar por capas de protección, y muchos de ustedes seguramente han escuchado las capas de protección, el modelo de la cebolla o las onion layers, y eso no es más que poder diseñar esas medidas de prevención, esos elementos o barreras que necesitamos incorporar en nuestro diseño para que no se presente la desviación o para que no se materialice la pérdida de contención. Todo lo que nos permite prevenir un evento dentro de nuestra instalación. Se da una desviación en una de las variables de proceso y cuáles son entonces esas herramientas que nos van a permitir mantener o tratar de llevar esa variable de proceso a su rango normal de operación. Puede ser lazos de control de procesos, puede ser una acción operacional a través de una alarma que le permita al operador poder llevar nuevamente esa variable de proceso a su rango normal de operación. Puede ser a través de una función instrumentada de seguridad que, bueno, si ya el operador no puede hacer nada, la planta por sí sola debe contar con un sistema que le permita llevar a sus instalaciones o al proceso a un estado seguro. Entonces, todos estos elementos se definen por capas prácticamente. ¿Por qué se habla de onion layer? Porque cada una de esas capas van actuando de manera secuencial. Si una falla, si una barrera falla, pues tenemos la otra barrera y así hasta llegar a las barreras de mitigación o la capa de mitigación que digamos que estarían en lo que es los sistemas contra incendios para reducir las consecuencias, planes de emergencia, planes de evacuación, planes comunitarios, etcétera. Y el otro principio de los diseños seguros, entonces, son los estudios de riesgo. Es decir, cómo hacemos la identificación de peligros y riesgos en nuestros proyectos. Esto evidentemente nos va a permitir analizar, evaluar, entender el comportamiento de los escenarios peligrosos que pueden desarrollarse dentro de nuestra instalación. Decía ayer en una clase del diplomado que si no entendemos cuál es el comportamiento de un escenario peligroso, pues no podemos gestionar el riesgo. Y todo esto es parte de la gestión del riesgo de una instalación. Desde que estamos diseñando una instalación, estamos gestionando riesgo. Pero la mejor manera de gestionar el riesgo es conociendo cuál es el riesgo. Si no lo conocemos, difícilmente lo vamos a poder gestionar de manera adecuada. Vamos a estar haciendo cosas de forma empírica, sin conocer realmente su desempeño, si realmente esas barreras funcionan o no funcionan para poder mitigar las consecuencias, para poder prevenir o para poder reducir ese riesgo. Entonces, los estudios de riesgo, los estudios de identificación de peligro y los análisis de riesgo son lo que nos permiten a nosotros poder diseñar de una manera segura a la medida o a la talla de cada proyecto que se está ejecutando. ¿Cuándo lo aplicamos estos estudios de riesgo? ¿Por qué o qué ocurre en cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto? Este es básicamente un esquema general de lo que pudiera ser un ciclo de vida de un proyecto. Empezamos con una visualización y conceptualización. Luego pasamos a una ingeniería un poco más robusta, que sería la ingeniería básica, para pasar a la de detalle. Luego a la fase de construcción prearranque, operación, mantenimiento y finalmente al desmantelamiento, cuando ya la vida útil de la instalación pues se ha llegado
a su fin. Lo que podemos hacer al principio es eliminar los peligros y reducir las consecuencias. Y sí, podemos eliminar peligros porque cuando estamos en visualización podemos cambiar las tecnologías, podemos cambiar los procesos que estamos considerando para lograr la transformación de un elemento, de una materia prima. Lo que les decía, tal vez no vamos a necesitar utilizar aceite caliente, sino que vamos a utilizar vapor para calentar. Y eso es una manera de eliminar algunos peligros. Te quedan presentes otros peligros, pero estás haciendo una reducción. A veces es factible en algunos procesos hacerlo, en otros procesos pues sencillamente no es factible y eso va a depender de la naturaleza de cada proyecto, de cada proceso. Evidentemente podemos reducir las consecuencias porque al solo hecho de poder minimizar los inventarios, eso nos va a permitir entonces reducir cada una de las consecuencias que se pueden generar en o materializar de un escenario peligroso. Y esta es básicamente, y lo vamos a ver más adelante, la oportunidad de oro para reducir o gestionar los riesgos de una instalación. En ingeniería básica e ingeniería de detalles ya se tiene mucha más información consolidada, información mucho más, como su palabra lo dice, mucho más detallada. Hay más números, hay cálculos que te dan con certeza cuál es el material peligroso que se está manejando, a qué condiciones, cuál es el inventario, cuáles son los flujos, etcétera. Y aquí no hay manera de eliminar esas condiciones porque evidentemente ya aprobaste o ya saliste de una fase conceptual que te permite entonces hacer ese diseño. Y manteniendo esas premisas, pues lo único que podemos hacer es reducir los riesgos. Y aquí en este momento ya no podemos eliminar ningún peligro. La eliminación de peligro sería volver a la conceptual o volver a la visualización para cambiar una tecnología. Cuando estamos en construcción, prearranque, operación y mantenimiento, pues lo que queremos es mantener los niveles de riesgo, porque así ya se decidió construir nuestro proyecto, nuestra instalación, y ya no podemos cambiar los riesgos que están asociados. ¿Con el tiempo pueden cambiar? Sí, pueden cambiar para peor porque no se hagan los mantenimientos, porque no se hagan las adecuaciones correspondientes o, bueno, mantenimiento preventivo, correctivo. Si no se hacen ese tipo de gestiones, no, evidentemente los riesgos van a ser aún mayores, pero nunca bajar o no es posible bajar los riesgos si no es por una modificación de ingeniería que se le haga a las instalaciones. Y finalmente el desmantelamiento, hablamos de eliminar peligros porque evidentemente si desmantelamos estamos eliminando los peligros, algunos materiales de esta instalación. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo sería entonces la oportunidad de reducción de riesgo? Y creo que con la diapositiva anterior lo han más o menos visualizado. Si tratamos de visualizarlo en función a una oportunidad o una brecha de reducción de riesgo mínima o máxima, creo que todos entendemos que en la primera etapa es donde está la mayor oportunidad. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en nuestros proyectos? Y les decíamos también en la entrevista un pequeño adelanto que hay una debilidad cuando se ejecutan los proyectos y es que los estudios de riesgo no muchas veces no son subestimados y solamente son ejecutados por un requerimiento de el contrato para el desarrollo de la ingeniería que dice que si no ejecuta los estudios de riesgo, HACCP, QRA y tal estudio, pues sencillamente no puedes pasar a la siguiente fase o no puedes cobrar el hito de pago asociado a esa ingeniería básica. Entonces, ¿qué es lo que siempre nos encontramos? Que todos los estudios de riesgo se quieren ejecutar solamente en la ingeniería básica, en una fase ya muy avanzada y quizás al principio de la ingeniería de detalle, por no decir que al final de la ingeniería de detalle. Pero si esto se ejecuta en esta fase de la ingeniería del proyecto, pues todas las recomendaciones que salen de esos estudios van a ser difícilmente ejecutables o implementadas, porque imagínense que en la ingeniería básica nos demos cuenta que sea necesario cambiar un material peligroso o que la recomendación sea cambiar no un material peligroso, sino sí que se haga una revisión de las condiciones de operación que se están utilizando para ciertos procesos. Imagínense
lo difícil que será para el proyecto poder volver a revisar su ingeniería, hacer esa conceptualización nuevamente por un cambio del proyecto en una fase que ya estamos avanzadas, cuando si lo hubieses hecho en su momento, todavía te podías haber dado cuenta de que el camino que estabas tomando para el desarrollo de tu proyecto no era el más adecuado y podías hacer las correctivos en el momento oportuno. Entonces, cuando hacemos los estudios en esta fase, estamos realmente desperdiciando los beneficios de los estudios de riesgo para la ejecución de nuestros proyectos. Los hacemos aquí e incluso nos olvidamos de esos estudios de riesgo. Muchas veces hasta los engavetan. Muchas veces hasta queda a un lado los estudios de riesgo y solamente, como le dije, son utilizados para poder cobrar un hito asociado a un pago en específico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que en cada fase se desarrolle los estudios de riesgo asociados. En esta primera fase donde vamos a tener la mayor oportunidad de reducción de riesgo, y a medida que vayamos avanzando en cada una de esas fases, la reducción de riesgo va a ir disminuyendo drásticamente, porque lo que ya diseñaste ya no lo puedes cambiar. Mucho menos cuando estás en construcción y prearranque, que aún así sí, se ejecutan estudios de riesgo y se hacen revalidaciones y se hacen actualizaciones de los estudios de riesgo, pero lo que está. No lo puedes cambiar a menos que implementes un cambio en tu proceso. Y en desmantelamiento, pues evidentemente se hacen algunos estudios de riesgo, pero cuando hablamos de reducción de riesgo en términos de lo que pueda quedar en la instalación, no hay una oportunidad como tal, más allá de lo que estás eliminando. Por eso se mantiene en un nivel bajo. O sea, esto es respecto a lo que pudiera quedar en una instalación. Entonces, es necesario que en cada una de las fases se desarrollen todos los estudios de riesgo que se puedan ejecutar o lo que nos puedan permitir un beneficio para nuestro proyecto. ¿Y cuáles son esos estudios de riesgo? Bueno, aquí tienen una pequeña lista que pueden ver qué estudios y en qué fase se pueden estar aplicando cada uno de ellos. Y estas tablas son muy comunes en la literatura de diseño filosofía de diseño seguro, en literaturas asociadas a proyectos. CCPS tiene varias literaturas asociadas a esto y pueden conseguir tablas muy similares. Esta es una recomendación muy particular que damos nosotros o que hemos encontrado que es lo más recomendado o lo que nosotros pudiéramos recomendar. Pues bien, dentro de todos estos estudios de riesgo, no es que necesariamente se tengan que hacer todos, va a depender de la naturaleza del proyecto, pero los más comunes dentro de los estudios de riesgo son los estudios de identificación de peligros y riesgos, que tenemos unos 3 protagonistas que son los más conocidos, los checklists, los what if o los ASOP. Los checklists, aplicamos checklists hasta en la vida diaria. Esto hasta para ir al mercado aplicamos un checklist, y básicamente dentro de la industria o dentro del el ámbito de los estudios de riesgo, el checklist lo que nos permite es dar la verificación de un estándar, de cumplimiento de una norma, de una regulación, por ejemplo, de un procedimiento interno de la organización, y es una manera de validar de que todas las medidas preventivas o de mitigación están siendo consideradas dentro de nuestro proceso. Por ejemplo, los famosos checklists que se utilizan para los prearranques de instalaciones, los pre-startup, los pre-safety startup review, las revisiones previas para arranque, las revisiones de seguridad previas de arranque, los análisis, bueno, y los ASOP son los más comunes cuando estamos en una fase de ingeniería básica y nos permite hacer esa identificación. ¿Por qué hablamos de identificación? Que quizás se lo preguntarán, oye, pero parece lo mismo, identificación y análisis y evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que a medida que vamos adentrando en nuestro proyecto, o que sí, que tenemos mayor detalle de los diseños, pues vamos a requerir estudios un poco más complejos, un poco más detallados. Estaríamos entrando un poco más en lo profundo, por decirlo de alguna manera. Estos estudios son cualitativos, estos estudios Bowtie y LOPA son, el LOPA es semi-cuantitativo, el Bowtie es cualitativo, pero te permite hacer una validación de las barreras de protección que hemos hablado, esas medidas de prevención y de mitigación.
si son realmente suficientes, cuáles son los factores de degradación, etcétera, y ya lo vamos a detallar puntualmente. Y la evaluación de peligros y riesgos son los más comunes, los estudios de consecuencia, que vamos a ver para qué se utilizan más adelante, al igual que el análisis cuantitativo de riesgo y los Federal Fire and Explosion Risk Assessment, o las evaluaciones de riesgo por fuego y explosión, que también vamos a revisar qué obtenemos con ellos y qué significa, cómo lo podemos hacer. Bien. Entonces, el checklist creo que ya le di un abreboca bastante amplio cuando les di la explicación de la clasificación de esos estudios. Puede ser realizada de manera individual incluso, o por un equipo multidisciplinario. Aquí tienen un ejemplo bastante sencillo y va a depender de la fase. Normalmente son preguntas y estas preguntas se desarrollan con anticipación. Por un equipo experto que permite o que conoce lo suficiente el proceso o el proyecto y o los estándares, las normativas que están asociados a un equipo en específico, a un sistema, y permite entonces desarrollar de manera clara o tropicalizar esas preguntas que se tienen que hacer para cada una de las instalaciones. Por su parte, el what if se emplea con las preguntas o utiliza la pregunta qué pasa si lo hablamos en español, y él permite entonces identificar los peligros dadas las desviaciones que se puedan presentar en nuestras instalaciones de proceso. Puede ser aplicado también a cualquier etapa de la vida de la instalación o del proyecto, y básicamente se basa en una tormenta de ideas. Se requiere un equipo multidisciplinario para poder desarrollar este tipo de técnica o este tipo de análisis de peligros y riesgos. Un equipo multidisciplinario, disciplinas de operaciones, proceso, instrumentación, mantenimiento, un líder que sepa manejar la técnica y que conozca el proceso, etcétera. No requiere una información detallada del proceso porque son preguntas que son normalmente estructuradas también por un equipo experto en el proceso que sabe cuáles son los elementos que se deben considerar o analizar dentro de esta técnica. Ahora, el HACCP sí es una técnica un poco más estructurada y es muy formal, es muy sistemática. En ella identificamos, al igual que el what if, identificamos riesgos y problemas operacionales, pero la diferencia es que hacemos mal funcionar cada uno de los elementos que conforman nuestra instalación. Esta sistemática que ella te permite ir desde el inicio del proceso y mantener el análisis en el sentido de flujo. ¿Con qué intención? Con la intención de que en cada elemento que encuentres en esa vía que estás tomando del proceso, cada uno de esos elementos lo hagas mal funcionar. ¿Qué se refiere con mal funcionar los elementos? Bueno, que una válvula de control se cierre, o que una válvula de control se abra, que el operador se equivoque haciendo una alineación inadecuada, que alguna válvula por algún serio problema o algún servicio muy corrosivo tenga pases, por ejemplo, que una bomba o un compresor falle durante su operación, etcétera. Eso es lo que se llama o es lo que se dice mal funcionar cada uno de los elementos que están asociados a nuestro sistema. Aplica a cualquier etapa de la vida del proyecto, pero necesita información detallada del proceso, por lo que esto excluye a las primeras fases de nuestro ciclo de vida del proyecto. Es decir, como en visualización y en conceptualización no tenemos información detallada, entonces no podemos aplicar este tipo de técnica para esa fase. El bow tie es una de las más novedosas. Tiene quizás como unos 4 años rondando bastante alrededor del mundo la técnica de bow tie, aunque esta fue creada hace bastante tiempo y uno de los pioneros en esto fue Shell. Y el bow tie es una herramienta que nos permite gestionar básicamente las barreras preventivas y las barreras de mitigación. Cuando yo les hablaba de un escenario peligroso, nos referíamos a algo como esto. Aquí está representado esquemáticamente. Si tenemos un material peligroso, estamos manejando un material peligroso, ponemos el ejemplo de gasolina almacenada,
Un evento tope asociado a esta gasolina almacenada puede ser una pérdida de contención en el tanque o en el dispositivo que lo está conteniendo, pero esa pérdida de contención se va a dar por ciertas amenazas, ciertas causas van a conducir a que ese evento tope se materialice. Pero para evitar que eso ocurra, pues evidentemente vamos a tener diferentes barreras, vamos a tener el lazo de control o alarmas que van a evitar que el nivel suba en el tanque, por ejemplo. Vamos a tener procedimientos operacionales, vamos a tener distintos dispositivos que van a evitar o van a tratar de interrumpir la secuencia de eventos, es decir, van a hacer que el evento tope no se materialice. Pero si tenemos la pérdida de contención, que es uno de los ejemplos que estamos dando, entonces se van a generar ciertas consecuencias. Va a haber un derrame, una contaminación ambiental, va a haber un posible incendio porque consigue el punto de ignición, puede haber un fogonazo porque cierto material, el suelo estaba muy caliente y la gasolina se evaporó, cierta parte pasó a estado gaseoso, se formó la nube inflamable. Pueden pasar muchísimas cosas dependiendo de las condiciones que estén asociadas al material peligroso, y eso es lo que veríamos de este lado. Y evidentemente para tratar de no llegar a esas máximas consecuencias, tenemos barreras que mitigan esos efectos, que mitigan, por ejemplo, con un dique de contención que va a evitar que la contaminación ambiental sea catastrófica, por decirlo de alguna manera, sino que sea contenida en un sitio ya destinado para eso. Entonces, el bow tie es un diagrama que representa esas causas, consecuencias y barreras asociadas a una pérdida de control de un peligro y nos proporciona un análisis sistemático de estas barreras, permitiendo su evaluación, viendo si es necesario incorporar algunos controles para garantizar que las barreras no sean degradadas en el tiempo. ¿Cómo le hacemos seguimiento a cada una de esas barreras que están inmersas o están incluidas entre las amenazas y los eventos tope y el evento tope y las consecuencias? Esto es una herramienta muy bonita, de hecho, para hacer un trabajo de gestión de mantenimiento de las barreras o gestión de barreras. Evidentemente requerimos información detallada para ello. El análisis LOPA es un poco más detallado, es un poco más numérico, un poquito más de cálculo, es semi-cuantitativo para la valoración del riesgo, y este análisis LOPA lo que nos permite es evaluar la efectividad de esas barreras o de esas capas de protección que están disponibles para prevenir o mitigar un escenario peligroso. Numéricamente estimamos si esas barreras son suficientes para reducir el riesgo a los niveles tolerables que quiere la organización. Y eso se hace, una de las técnicas que utilizadas para eso es a través de los LOPA o los análisis de capas de protección. Y esto pues permite, si vemos que las barreras no son suficientes, si recuerdan al principio les hablé de unas funciones instrumentadas de seguridad que son las que llevan el sistema a un estado seguro por sí solo en caso de una desviación. Entonces, si no son suficientes esas barreras que tenemos, podemos evaluar o determinar cuál es el desempeño, cuál es la robustez que se necesita para que esa función instrumentada de seguridad pueda operar de manera adecuada cuando sea demandada. Vamos ahora a los otros tipos de estudios, que son estudios de evaluación de estos riesgos, cómo evaluamos los análisis de consecuencia. Ahí ven en pantalla lo que pudiera ser una simulación de una nube de inflamable. Aquí ven una representación de cuál pudiera ser el alcance de las consecuencias para diferentes niveles de daño. Y ella lo que hace entonces es justamente evaluar cuál es esa magnitud de consecuencias que se genera por una pérdida de contención y pueda dar pie a una nube inflamable, a una radiación térmica, porque se genera un chorro de fuego, se genera una piscina incendiada, porque puede haber una explosión o porque puede haber una bola de fuego, por ejemplo. Entonces, este análisis de consecuencias nos permite saber cuál es el alcance de cada una de esas, valga la redundancia, de esas consecuencias que se generan por una pérdida de contención
en nuestra instalación. Esto nos permite hacer ¿qué? Podemos separarnos adecuadamente con respecto a terceros. Si nosotros sabemos cuáles son nuestras máximas consecuencias, entonces podemos saber hasta dónde pueden llegar nuestros vecinos, o podemos saber si nuestra instalación puede estar ubicada en cierto punto o no, para que no pasen cosas como lo que pasó, por ejemplo, en Amuay, en el año, si no me equivoco, 2012, que hubo una afectación a la comunidad por una dispersión de una explosión, que hubo por una fuga o una pérdida de contención de GLP. Entonces, este tipo de estudio nos permite eso. Claro, hay un serio problema con el tema demográfico, con el tema de control de propiedades o de control de tierra, que bueno, que no vienen al caso en este momento, pero este análisis de consecuencias nos permite garantizar una separación bastante segura con respecto a los terceros. También nos permite internamente saber en dónde vamos a ubicar los equipos y otros tipos de instalaciones. ¿Para qué? Para evitar efectos dominó, para evitar que un equipo impacte a un equipo cercano, un equipo vecino, y que esto pues, conlleve a un efecto dominó. También nos permite hacer una evaluación para ver dónde vamos a instalar edificaciones. Hay muchísimos accidentes que están relacionados con las edificaciones, y justamente porque no se hacen los estudios de riesgo, análisis de consecuencias o análisis cuantitativo de riesgo, como nos los da la normativa API 752, 753, no se hacen los estudios porque creen que no la sabemos todo muchas veces. Se definen zonas de fuego también para poder saber hasta dónde podemos llegar en caso de una afectación, en caso de que sea necesario atender un evento, y evidentemente otro de los ejemplos es poder ubicar monitores hidrantes de manera adecuada. ¿Cómo sabemos nosotros en dónde vamos a ubicar un monitor para poder extinguir un fuego? Porque la norma nos dice, no, se tiene que colocar a 30 metros, pero todos los equipos para todas las condiciones probables de proceso se van a comportar igual sus pérdidas de contención. No, ¿cómo lo sabemos? Esas distancias son referenciales. Parte de lo que yo le decía, que es algo prescriptivo, es una receta, parte de lo que le decía en la entrevista. Eso es una receta, pero eso no va a cubrir todas las posibilidades para todos los materiales peligrosos que existen en los procesos, o todas las condiciones de operación, todas las diferentes combinaciones, sumado también a las condiciones ambientales que pudiera estar desarrollándose ese proceso. Entonces, lo recomendado o lo que se debe hacer es justamente estos estudios de seguridad o este estudio de riesgo. Incluso las normas dicen que se debe hacer un estudio de cálculo de consecuencias para validar la separación. Algunas organizaciones son más estrictas con respecto a ese comentario, otras son un poco más permisibles, pero depende mucho de esas condiciones. Y evidentemente nos permite garantizar el desarrollo de esos planes de emergencia. Los análisis cuantitativos de riesgo, los QRA, nos permiten entonces cuantificar los riesgos de fatalidad. Eso es lo que queremos cuantificar en una instalación. Suena feo para el que no está relacionado con esta materia o no lo ha escuchado. Lo que se necesita es cuantificar el riesgo por fatalidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una probabilidad de muerte. Nosotros tenemos un riesgo de morir por circunstancias naturales, por accidentes de tránsito, por un accidente en avión, etcétera. Todos tenemos la posibilidad de morirnos por alguna situación. Y las empresas que están dedicadas a este ramo, que maneja materiales peligrosos, escenarios peligrosos que pueden llevar a una fatalidad, tienen que controlar sus riesgos para no exponer a sus trabajadores a un riesgo mucho más elevado que la probabilidad o el riesgo de morir por causas naturales. Ciertamente hay intolerancias porque un trabajador acepta trabajar, conoce los riesgos y debe saber operar una instalación, pero tampoco es que vamos a exponer a un trabajador a desarrollar actividades en un lugar que no cumple con ninguno de los criterios de seguridad. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo la cuantificación de riesgo por fatalidad. Pero más allá de eso, no hablando de los trabajadores, sino hablando de la comunidad no tiene relación en lo absoluto con el proceso que se está generando en esa instalación. Entonces, ni el gobierno, ni la instalación, ni los dueños de esa instalación pueden
exponer a esa comunidad a un riesgo mayor de morir que por causas naturales o por causas de sus actividades cotidianas. Entonces, no podemos permitir que el riesgo de nuestra instalación salga de los perímetros o de los límites de nuestra instalación de manera que vaya a incrementar el riesgo de fatalidad a esas personas. Entonces, se utiliza para desarrollar el riesgo, calcular el riesgo individual a terceros o a las comunidades y a trabajadores. Eso es un ejemplo gráfico de cuáles son los resultados de este riesgo, y hay unos niveles de tolerancia dependiendo de la organización, dependiendo del país sobre todo, está estandarizado, sino muchas organizaciones han definido cuáles son sus niveles de tolerancia. El riesgo social, que es otro tipo de riesgo que se puede calcular y nos permite saber si estamos dentro de unos riesgos tolerables o no. Se calcula también riesgo de edificaciones, no es el riesgo a la edificación per se como tal, sino es el riesgo de las personas que están dentro de las edificaciones, el riesgo de fatalidad de esas personas que están indoor. Y esto nos permite también definir esa zona de máxima seguridad cuando estamos en proyectos para evitar cosas como la que ocurrió, por ejemplo, en Amayo, algo como eso. Entonces, es muy beneficioso desarrollarlo y muchas personas desconocen cuáles son las ventajas sobre estos estudios. Por último, con la parte de definición de los tipos de estudios, tenemos lo que es el FERA, Fire and Explosion Risk Assessment, que no es más que una evaluación de riesgo de afectación. En esta oportunidad, nosotros muy particularmente y algunas otras organizaciones lo utilizamos para desarrollar la afectación a equipos e instalaciones por fuego y explosión. ¿Cómo son afectados esos equipos y cuál es el riesgo de exposición o de afectación de cada uno de los equipos para minimizar el efecto dominó, por ejemplo? Es lo que básicamente se busca. Entonces, la evaluación contempla el análisis de las consecuencias de radiación térmica en el tiempo. ¿Y por qué en el tiempo? Porque la exposición de un equipo a un chorro de fuego, bueno, eso tiene una duración para que realmente pueda fallar el equipo. Hay algunas organizaciones como ENI, por ejemplo, que dentro de su metodología define que todos los equipos que están por encima de una afectación a un tiempo de 10 minutos, por encima de esos 10 minutos, deben aplicarse algunas medidas preventivas y de mitigación adicionales para evitar que se genere un efecto dominó en la instalación. Y esto entonces, bueno, lo que les decía, permite determinar medidas adicionales para minimizar esos daños a los equipos. Ahora bien, ¿por qué son importantes? Y ya de alguna manera concluyendo esta presentación del día de hoy. Los estudios de riesgo son importantes porque la comprensión de ese riesgo, entender el escenario peligroso, es lo que nos va a permitir lograr desarrollar diseños seguros de estas instalaciones de proceso. Si no lo entendemos, no lo comprendemos, no vamos a poder gestionarlo y no vamos a implementar lo que realmente necesitamos. Garantiza que los riesgos asociados al proceso se hayan identificado adecuadamente y que se disponen de recursos para poder minimizar esa exposición o efectos sobre lo que ya hemos conversado a personas, ambiente y los propios equipos o instalaciones. Y evidentemente, si tenemos una mala percepción del riesgo, pues eso nos va a conducir a un uso ineficiente de los recursos que tenemos disponibles para poder gestionar los riesgos, y vamos a finalmente a aceptar inconscientemente riesgos que realmente pudieran exceder la tolerancia de la organización. Entonces eso es muy delicado. Incluso nos hemos encontrado con matrices de riesgo de organizaciones que son muy permisivas, que básicamente todos los escenarios peligrosos caen en riesgos aceptables o muy bajos, y eso al final es contraproducente porque no puedes implementar ninguna, no puedes no, sino que no existe una presión o una obligación de incorporar recomendaciones o medidas de reducción de riesgo, porque al estar todo tolerable o aceptable para la organización, no hay pues nada que hacer, sino oportunidades de mejora que pudieran ser rechazadas o pudieran ser dilatadas en el tiempo, porque todos los riesgos son aceptables. ¿Qué estamos haciendo mal hoy día dentro de nuestros proyectos en lo que respecta a la ejecución de los estudios de riesgo? Bueno, lo primero, que lo hemos conversado varias veces,
Si no sabe cuáles son los riesgos, pues obviamente no vamos a poder gestionarlo. Y eso es lo típico que ocurre. Hacemos un proyecto, no ejecutamos los estudios de riesgo, nos olvidamos de esos estudios de riesgo, nos olvidamos de la identificación de peligros y riesgos y cómo lo podemos gestionar. No hay manera de gestionarlo si no tenemos información, si no conocemos esos comportamientos o el riesgo de cada una de las instalaciones. ¿Qué hacemos con la información que se desarrolla a raíz de esta estudio o ejecución de estos estudios de riesgo? No está claro para muchos, no saben qué hacer y lo que le decía un par de veces, que finalmente estos estudios a veces son engavetados por desconocimiento, porque no saben la oportunidad de mejora en los proyectos que se tiene para ejecutar estos estudios de riesgo. Cuando se desarrollan esos estudios PHA, esos estudios de identificación de peligros de proceso, no se tiene claridad de los hallazgos y no existe un seguimiento y cierre de recomendaciones. No existe un seguimiento cerrado a cada una de esas recomendaciones que se generan y pues no hay manera de que el proyecto mejore. Es lo normalmente que pasa, como se engavetan los estudios, entonces no hay un seguimiento de las recomendaciones y esa ingeniería básica quedó con una cantidad de hallazgos que no fueron corregidos para la ingeniería de detalle. Y así construimos. Y luego cuando viene el prearranque es cuando empiezan los problemas. Las escalas de ponderación, o lo que les decía respecto a las matrices de riesgo, que es la frecuencia de ocurrencia de los escenarios o las consecuencias, esas escalas que nos permiten llevarnos a una matriz que nos da la combinación de lo que es el riesgo. Recuerden que el riesgo es frecuencia, una combinación de la frecuencia por la consecuencia. Entonces, si somos muy permisivos, todo lo que vamos a identificar va a estar dentro de un riesgo aceptable y eso no permite que se apliquen o que se identifiquen recomendaciones realmente necesarias para poder reducir ese riesgo o que se desarrollen otro tipo de estudios para poder validar si lo que tenemos realmente es suficiente. Y todo esto también pasa porque la alta dirección desconoce esta información, desconoce qué son los estudios de riesgo, cuáles son los beneficios que podemos tener en nuestros proyectos, que esto es más una oportunidad de mejora que una evaluación. Decía ayer también que muchas veces piensan que los estudios, sobre todo los ASOP, es una herramienta para medir la calidad de un diseño, de un proyecto, porque en función al número de recomendaciones, tú sabes si su proyecto es bueno o es malo. Es bueno cuando no tienes recomendaciones, es malo cuando tienes muchísimas recomendaciones. No, nada más allá de, o sea, súper errado ese pensamiento, un error conceptual muy grave, que no entienden realmente cuál es el objetivo de los estudios de riesgo y que siempre es buscar una oportunidad de mejora para la seguridad de estas instalaciones. ¿Cuáles son las claves del éxito entonces para estas actividades? Lo primero es que los estudios deben ser seleccionados de forma adecuada, apropiados según la fase del proyecto y ya hay una visión o algo de lo que les había indicado al inicio, cómo pudieran ser aplicados. La participación de los equipos multidisciplinarios siempre es relevante, sobre todo no es obligatoria esa participación de un equipo multidisciplinario para los estudios de identificación de peligro y riesgo, a excepción de esos estudios cuantitativos como los QRA, los FERA y los análisis de consecuencias, porque es más un trabajo de tú a tú con un simulador de consecuencias. En el otro es más una tormenta de ideas que se debe desarrollar para poder conseguir esas desviaciones y las mejoras al proceso. Obviamente las competencias adecuadas del personal que participa en el estudio es requerido. Si no son competentes, pues obviamente los resultados van a dejar mucho que desear y la documentación adecuada de los estudios es necesaria para poder garantizar ese seguimiento de las recomendaciones y de los hallazgos. Información del proceso actualizada, y esto es una de las cosas que más nos encontramos en los proyectos, sobre todo en instalaciones existentes, que la información nunca es actualizada de manera veraz, oportunamente, etcétera. Conocimiento sobre el proceso evaluado. Todos los que participan en un estudio de riesgo deben conocer el proceso y la evaluación de todos los modos de operación de la instalación son requeridos
para que tu seguridad esté contemplada en todos los enfoques. Ayer daba un ejemplo en la clase del diplomado. El ejemplo era referido a una columna, creo que fue un accidente en Pensilvania, si no me equivoco, en el año 2002. La columna fue aislada, una torre de destilación, fue aislada por algunas circunstancias y quedó con un material remanente allí. Pero había pase o había fuga en el hervidor de la columna. Entonces este pase o este hervidor por donde pasaba vapor siguió calentando el remanente que había en la columna y se generó, pues se vaporizó ese remanente de líquido que había en la columna. Claro, muchísimos errores pasaron porque primero no sé por qué la organización dejó líquido en la columna, si estaba aislada totalmente. Y entonces, pues estaba aislada no solamente la entrada y la salida, sino también estaba aislado la válvula de alivio asociada. Esto incrementó la presión en la columna y ocurrió una fuga, una pérdida de contención. Esa nube inflamable alcanzó un punto de ignición dentro de un área de confinada y explotó, generando unos 4 o 5 muertos y unos daños a ciertas instalaciones. ¿Qué pasó? No se evaluaron los peligros asociados a otros modos de operación. ¿Cuáles otros modos de operación? Mantenimiento. ¿Cómo van a quedar las instalaciones cuando estamos haciendo mantenimiento? ¿Cuáles desviaciones se pueden encontrar por arranque, por parada de emergencia, etcétera? Todas esas cosas se ven en los estudios de peligro y riesgo. Y seguimiento y cierre de recomendaciones es muy necesario para poder lograr el éxito de los estudios de riesgo dentro de un proyecto. Finalmente, para resumir, la oportunidad de oro, como les decía, para reducir el riesgo siempre está en las fases tempranas de un proyecto. Allí es donde vamos a tener realmente la oportunidad de oro. Todo proyecto o instalación requiere más de un tipo de estudio de riesgo. Evidentemente depende de la naturaleza del proyecto, pero un solo estudio no es suficiente para poder tomar decisiones de un proyecto, y a veces también nos hemos encontrado con proyectos que solo piden un estudio HACCP, ya a eso se limitan. Pero hay una serie de estudios que necesitas. No, pero lo que queremos es un estudio HACCP. Bueno, cosas de cultura en el área de seguridad que no ha sido bien afianzada. Cada tipo de estudio de riesgo persigue un fin único y por eso es que necesitamos diferentes tipos de estudios de riesgo en un proyecto. Los estudios de riesgo son documentos vivos que requieren ser revisados y actualizados en cualquier fase del ciclo de vida de una instalación. Imagínense lo importante. Para poder gestionar riesgo debemos conocerlos, y los estudios de riesgo lo que hacemos es engavetarlos o archivarlos y no lo tenemos a la mano para poder garantizar su actualización y su revisión constante. Y no existen proyectos iguales. Los estudios de riesgo que aplican a un proyecto no necesariamente aplican para otros, y en algunos casos especiales se requieren estudios especiales. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Un pequeño refrán allí, un pequeño palabras allí de Ward y Jeff. Es preferible gastar recursos eliminando un problema, nada más cierto que esto, que gastar recursos para tratar sus efectos. Perfecto, si tienen alguna pregunta, es hora o es el momento de hacerla. Algunas preguntas para dar las respuestas. Hola. Muy bueno, André, muy bueno. Excelente. Hola. Adelante, No, Valesca. de verdad, André, la presentación súper clara, todo muy bien explicado. Por mi parte, de verdad, ninguna duda. Las que tenía me las fuiste aclarando mientras se fue desenvolviendo toda la exposición. Te Gracias, felicito. Valesca. Excelente. Pero mi amor, prende la cámara un ratico. Ah, ok. Quieren verme. Vamos a ver si estoy presentable. Creo que sí. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Valesca. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto a la presentación? Yo tengo una pregunta por aquí. Adelante, Mariceli, creo que había abierto el micrófono. Tenemos acá algo. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ajá, ¿cómo hacer para que
la implementación de todos los cambios no sea tan costosa, porque el problema que existe normalmente y por la cual la mayoría de los proyectos los engavetan esos estudios es por los costos. Entonces, ustedes con su experiencia han logrado establecer una especie de sugerencia y cuando están haciendo sus evaluaciones para establecer esa conexión que existe en los factores de sobrediseño que normalmente utilizan los procesistas y los riesgos y las contingencias. Mira, una de las maneras de responder a tu pregunta es esto que tenemos en pantalla. Los que nos dicen es preferible gastar recursos eliminando un problema que gastar recursos para tratar sus efectos. Nosotros nunca esperamos cuando estamos diseñando una instalación, nunca pensamos en qué tantos recursos, cuáles son los gastos que están asociados a un escenario peligroso. Cuando somos conscientes de eso, de realmente cuánto pudiera ser el gasto por un accidente catastrófico en nuestra instalación, normalmente se nos olvidan todos esos pequeños problemas, se convierten en pequeños problemas de inversión o de retrabajo, pudiera decirse, para mejorar nuestros proyectos. Entonces creo que es un tema de cultura, es un tema de cultura en la seguridad, tanto de los directivos, de los gerentes o de las personas que están asociadas a un proyecto. Queremos correr para poder terminar un diseño y en el camino nos encontramos con una desviación que nos está siendo o identificada por un estudio de riesgo y vemos que tenemos que retroceder o que eso nos va a parar nuestro ritmo de trabajo y lo dejamos a un lado. Pero, hey, tienes un accidente potencial. Bendecido si no pasa nada en esa instalación, pero si pasa, ¿qué hacemos? Peor aún, si pasa para esas personas que engavetan los estudios, si pasa y estaba identificado en un estudio de riesgo, los estudios de riesgo son documentos legales. Se convierte en un documento legal, incluso hasta incriminatorio, porque no actuaste en función a lo que habías identificado en tus estudios de riesgo. Nosotros, desde estas barreras, nosotros siempre tratamos de crear la conciencia en los clientes y nosotros, por eso hice la presentación al inicio, nosotros dedicamos un esfuerzo tremendo, un esfuerzo enorme en lo que es dar información, brindar información, enseñar nuestros conocimientos, dar nuestro aporte a todos nuestros clientes. Incluso nosotros tenemos para todos nuestros clientes y los que no son clientes, nosotros damos charlas gratuitas si nos los piden. Solamente es cuestión de organizarlo y buscar el tiempo para hacerlo, porque lo que nos interesa es que la gente sepa qué es lo que hay detrás de todo esto. Claro, pero la pregunta también viene porque normalmente en los diseños, los equipos por lo general siempre tienen un factor por encima. Y ese factor por encima, pues yo me imagino que también incrementa el riesgo, ¿cierto? Y eso pues obviamente al incrementar el riesgo, también incrementan los costos al final. Sí, asociado a ese punto en particular, a lo que es las capacidades o el sobrediseño de los equipos, los estudios de riesgo normalmente lo hacemos para la condición normal de operación. Es decir, no vamos a suponer en esa evaluación, en ese estudio de riesgo que estamos operando a las máximas o a los límites operacionales según el diseño, incluso llegando a los factores de sobrediseño. Eso no lo hacemos cuando estamos estudiando los riesgos. Siempre estudiamos el riesgo considerando que la planta está en una condición normal de operación, que en ese momento va a haber una desviación del proceso y va a llegar a un punto tal de que normalmente se presenta como una pérdida de contención. Pero no, ese como tal, ese sobrediseño no nos afecta lo que es los estudios de seguridad o los estudios de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros el riesgo, si hablamos de cálculos de riesgo por fatalidad, que eso se estima en veces por año, yo no puedo suponer que la planta va a estar operando en ese sobrediseño toda la vida útil de la instalación. Suponemos, y con base obviamente, que la planta va a estar operando en su condición normal de operación para lo que fue diseñado, para lo que fue creado, para lo cual tenemos las corridas o los balances de masa ya establecidos
en nuestro proyecto. No sé si eso aclaró tu pregunta, Mariceli. Sí, sí, excelente. Gracias, Mariceli. Alice, creo que por allí, creo que vi que tenía el micrófono abierto al principio. Si tenías alguna pregunta. Sí, no, pero ya le respondiste. Justamente mi pregunta era relacionada con los aspectos legales, ¿no? Porque, o sea, escuchando pues esta clase y viendo pues las implicaciones tan gigantescas, ¿no? La responsabilidad tan grande de hacer un buen análisis y que eso se engavete sabiendo pues cuáles pudieran ser las consecuencias de no aplicar esas recomendaciones. Wow, o sea, es algo importante, pues me parece. Sí, y bueno, ya comentaste que entonces sí son unos documentos legales y pueden pues ser pues parte de una investigación, ¿no? sí, correcto. Incluso, bueno, hago la referencia de la clase del día de ayer porque lo tengo, es lo más fresco que tengo en este momento. En la clase de ayer dábamos unas estadísticas de cuáles eran las citaciones, las citaciones por la OCHA a empresas que habían tenido accidentes graves o algún tipo de incidente y que estaban relacionados, que debían cumplir. Saben que el Código Federal, eso sí es mandatorio en Estados Unidos, y que estén relacionados o tengan implementado el sistema de un sistema de gestión de seguridad del proceso. Les decía a los participantes que la OCHA hace citaciones por más de 500 citaciones anuales, 1000 citaciones fueron en el año 2017 a empresas que tenían algún tipo de evento o de accidente en la industria, pero en esos países, en otros países o en otras latitudes, eso es un poco más riguroso, un poco más estricto en el aspecto legal. Acá, un ejemplo muy particular en Venezuela, por poner un ejemplo, es muy ligero, se toma con mucha ligereza el tema de los estudios de riesgo. En otras latitudes, pero de la misma América del Sur, es una situación similar y hay cosas que han venido cambiando poco a poco que han permitido que esto realmente tenga un efecto positivo en los proyectos en las instalaciones existentes. Un ejemplo de eso, Perú, a través de la OSINERMIN, que OSINERMIN es muy estricto con los estudios que son requeridos para poder desarrollar los proyectos. Y esperemos que cada uno de los países vayan avanzando con esa misma energía que vienen los otros empujando, o sea, que seamos parte de ese empuje. Pero así es, Ali, tiene una implicación legal bastante fuerte. André, una consulta, una pregunta. ¿Cómo es el caso de las instalaciones, bueno, ya operando, obviamente, pero que cada vez los activos están más viejos, ¿no? La mayoría de las plantas que nosotros y la mayoría de las personas que están saliendo se conectan, son empresas son plantas que tienen 60, 70 años operando, a pesar de los planes de mantenimiento y todo lo demás, aún siguen allí, que tienen un interés, por supuesto, como activo de una corporación. Ellos van a seguir operando y van a seguir dándole al máximo esas plantas, ¿no? Estas metodologías que tú mencionaste, yo sé que se hacen mucho con cierta frecuencia, pero existe un nivel diferente de comparación, un nivel diferente de parametrizar las recomendaciones, considerando la edad del activo. ¿Qué nos dices al respecto allí? Mira, esa es una pregunta muy típica. Siempre nos preguntan lo mismo. ¿Qué factor podemos considerar o qué elemento diferenciador podemos hacer dentro de nuestro estudio de riesgo? Porque mi planta tiene 60 años y no es lo mismo hacer el estudio de riesgo a una planta de 60 años que a una planta de un proyecto, pues no es lo mismo, es lo que siempre nos hacen referencia. Y el tema es que en tu instalación existente se parte de la premisa que el mantenimiento, tanto preventivo, predictivo, correctivo, etcétera, debería ser adecuado. Deberías garantizar que, por ejemplo, los espesores de tuberías se mantengan dentro de los límites permisibles para evitar que haya una pérdida de contención. En muchas de estas instalaciones siempre se trata de cambiar las tecnologías, y si eso no es así, hay bases de estadísticas muy específicas que incluso uno pudiera
tomar información de allí para poder pechar de alguna manera algunas instalaciones. ¿Cómo las pecharíamos? Por ejemplo, OREDA es una de las bases estadísticas que te da, una de las fuentes estadísticas que te da una frecuencia de falla de los equipos, tuberías, válvulas, etcétera. Y ellos son tan específicos que tienen un rango de falla, digamos que un mínimo, un promedio y un máximo. Normalmente los estudios de riesgo se hacen para las fallas del medio, para el promedio. Tú consideras las frecuencias asociadas a el promedio que te da OREDA. Pero si tu instalación es muy vieja, y eso tiene que ser aprobado siempre es por el dueño de la instalación, el custodio de la instalación, pues se pueden optar por unos valores más altos que estén por encima de esa media o que estén en la barra o en el límite superior para de alguna forma castigar. El tema es que estamos castigando porque no estamos haciendo los mantenimientos, porque si hacemos los mantenimientos, para el ejemplo de los espesores de tubería, deberíamos estar dentro de los límites permisibles. Entonces no deberíamos tener por qué castigar en ese sentido. Pero sí, es un tema bastante complejo, de bastante discusión. Eso siempre se nos ha presentado. Es un tema que siempre ha presentado discusiones para ver cómo se hacen las evaluaciones. Pero eso es una de las maneras de hacerlo, como te lo indiqué. No, no, excelente. ¿Y cómo, y existe algún tipo de, ahorita hay mucho boom con esto de herramientas digitales para hacer mantenimiento preventivo e intentar de alguna forma categorizar o usar eso como un plus en el programa de seguridad de la planta, ¿no? Para que las empresas consigan mejores primas de seguro, etcétera, etcétera. Sí, correcto. En relación a las herramientas que se están utilizando ahorita, en este boom de data, de transformación digital y todo esto, ¿tienes algún comentario? ¿Qué herramientas se están usando que están marcando un poco más la diferencia? O sea, vimos las metodologías tradicionales un poco acá, de discusiones de grupo y todo más, pero hay herramientas específicas que vienen como en el mercado que tú estás viendo con buenos ojos. Creo que se colgó André. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Soy yo o se colgó la conexión de André? Yo te escucho perfecto, Jorvik. André, ¿conseguiste escuchar la pregunta? Ah, se nos colgó André, creo. Ya regresamos, ya estoy por aquí. Tuve una pequeña falla de internet. Ah, ok. ¿Conseguiste escuchar la pregunta? El tema del consumo. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Vamos a mantener la cámara apagada por si acaso. Hay un pequeño problemita con el internet. Creo que te refería a las herramientas que se pueden utilizar. Hay muchísimas herramientas que se utilizan en el área de estudios de riesgo que te permiten pues, documentar de manera adecuada lo que son estudios ASOP, estudios WARIF, así, se pueden utilizar incluso hasta Excel, ¿no? Pero es muy complicado, es muy tedioso hacerlo y no puedes configurar, es difícil manejarlo. Hay herramientas específicas para eso. FAPRO, por ejemplo, es una de las herramientas, el líder desarrollado por ABS Consulting. Cada técnica tiene como una herramienta específica para poder ser utilizada. Nosotros, en lo particular, lo que es LOPA, especificaciones de requerimientos de seguridad o diseños de esas funciones instrumentadas de seguridad, nosotros creamos nuestras propias herramientas y hay otras como las de Exida, Excelencia, que son utilizadas para hacer básicamente lo mismo. Para cálculos de consecuencia hay otras herramientas que son utilizadas. Safety o el FAS son una de las más famosas por DNB o Canary por Quest. Son muy utilizadas para poder hacer los cálculos de consecuencia, el tracer, etc. Cada estudio de riesgo tiene algunas herramientas que permiten desarrollarla. Incluso se pueden conseguir herramientas gratuitas para desarrollarla. OpenPHA de Kenexis
que son unos grandes en el área del sistema de detección de fuego y gas, tienen herramientas gratuitas para hacer este tipo de estudios, sobre todo los cualitativos. Excelente, no, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues entonces quizás podemos dar por terminada la sesión de hoy. No sé qué nos dice David y Jordi. Lo que sí yo les quería recordar es que está pendiente todavía la clase magistral. Nos queda una clase magistral que va a ser dada por nuestra amiga Ana González, referido a la calidad y confiabilidad en los proyectos. También, evidentemente, recordarles que estén pendientes de todas esas actividades que estamos desarrollando dentro de UDO Alumni en pro a los beneficios de mantener esa excelencia en impartir la educación, en generar nuevos egresados en nuestra universidad. Entonces, estén muy pendientes de todas esas actividades y no se olviden de entrar a la clase de la ingeniero Ana González. Muchísimas gracias a todos. Creo que me despido en este momento. No sé, David, si tienes algo que agregar para despedir y cerrar. Sí, bueno, mira, gracias como siempre pues, por tu participación, una participación impecable y realmente pues gracias por tu tiempo, tu disposición, ese deseo genuino de verdad de compartir esa experiencia con nosotros y con la comunidad de profesionales y pues es necesario también que, así como lo dices, para invitar a la próxima clase magistral, también invitamos a que pues sigamos apoyando a la Universidad de Oriente. UDO Alumni Foundation está pendiente estén pendientes de nuestras próximas actividades. Adicionalmente, pues estos temas van a ser temas que se abordan de forma mucho más general, pero de acuerdo al interés hay una cantidad de cursos que vamos a tener próximamente, así que pendientes todos. En su correo van a recibir también evaluaciones de esta actividad que nos permiten a nosotros mejorar y agradecemos su apoyo para seguir prestando un muy buen servicio. Gracias nuevamente a todos. Adiós. Gracias a los que estuvieron el día de hoy y pues nos vemos en la próxima ponencia. Andrei, muchísimas gracias. Gracias a todo ese equipo de UDO Alumni Foundation. No somos uno, no somos dos, somos varias personas que estamos trabajando en esto y todo ese equipo hace posible que esto llegue a ustedes a través de estos medios digitales. Feliz tarde. Gracias, David. Hasta luego, muchas gracias a todos.